Yo quiero empezar ahora la segunda parte, que se llama, bueno, pues apreciación del metal extremo, y que más que otra conferencia es un epílogo en el que, bueno, pues quiero dar algunas pistas para estudiosos, para fans, para musicólogos y periodistas a los que el metal extremo causa algún tipo de prejuicio, no solo musical, sino cultural, que necesitan derribar antes de apreciar como es debido. ¿Cuáles son estos prejuicios? Pues yo los distingo entre los que puede sentir una persona ajena por completo no solo al metal extremo, sino a la música metal en su conjunto, y los que los aficionados a otras formas de metal, incluso de rock, sienten por el metal extremo. Esto puede sorprender a muchos, ¿no? Porque los aficionados al hard rock o al metal progresivo o al heavy metal podrían tener sus prejuicios contra el metal extremo. Es curioso porque todos estos estilos han sufrido sus propias críticas, sus persecuciones, sus cazas de brujas, y todas ellas basadas en acusaciones referentes a su supuesto interés musical o por lo que se refiere a su contenido lírico. Es decir, son lo que yo considero hermanos de sangre, compañeros incluso, si queréis, de gueto musical. Rechazan y vilipendian una música que en realidad es muy poco ajena a la suya. Y sin embargo, en España, esta vez sí hay que decirlo, a diferencia de países como en Alemania, donde el metal es metal, el público lo disfruta todo por igual, desde Blind Guardian a Emperor, de Udo a Creator, de Mayhem a Running Wild, y si alguien lo duda, pues no hay más que ver cualquier cartel de festival de Wacken para creer esta afirmación. En España el metal extremo, pese a que lleva 20 años desarrollándose, iniciado por bandas como Legión, de las que hablabais antes, es una rareza todavía y tiene demasiada poca visibilidad en prensa y radio, especialmente en comparación con el número de personas que lo siguen, ya sean fans de otros estilos del heavy metal o simplemente fans del metal extremo. Yo creo que es responsabilidad de todos los aficionados a cualquier tipo de metal no crear este tipo de distinciones por lo que se refiere a la naturaleza de la música que nos hermana, ya que, bueno, pues el que decida ignorar músicas como el metal extremo y las considere aparte por su sonido, por su estética, se pone en el mismo lugar que aquellos que hace tiempo pues decidieron que el rock era aceptable, pero el hard rock no, o que el hard rock era música, pero el heavy metal no. Por otra parte, pues hay prejuicios mucho más amplios que las capas sociales ajenas al rock y al metal tienen contra nuestra música y que impiden que ésta se desarrolle con normalidad cultural, la normalidad cultural que es recomendable en un país del primer mundo y que nosotros mismos como aficionados tenemos que fomentar. Estos prejuicios se basan en primer lugar en el estereotipo del heavy. Más allá de la imagen personal, todos hemos vivido, sufrido ese momento en que tenemos que definir a alguien cuál es nuestro tipo de música favorita, y al decir cualquier cosa, epíteto, estilo, seguido de la palabra metal, nos han hecho una mirada así muy condescendiente como metal. Vale. Se nos identifica con la música que escuchamos y personalmente me molesta mucho que alguien me considere estúpido por pensar, siguiendo un estereotipo, que la música que oigo y que parte de la cual me define como ser humano es estúpida. Creo más claramente que la persona estúpida es la que no quiere dejar de serlo. Yo no voy a pedir a nadie que escuche metal o metal extremo y que le guste inmediatamente. Todos sabemos, y mucho más vosotros, que es una música compleja y muy difícil de entender. Que incluso a nosotros, cuando empezamos a escucharla, cuando nos pasan los primeros grupos, nos lleva un trabajo y un esfuerzo en cuanto a algunos grupos y estilos que no entendemos. Pero es que ese esfuerzo de entender a ese grupo o a ese estilo que se nos escapa, y escuchamos un disco tras otro y no lo pillo y lo escuchamos hasta que entendemos ese estilo, demuestra que sentimos como mínimo interés por una música que requiere la atención del oyente. En un mundo como el de hoy, en el que lo rápido, lo fácilmente asimilable, lo que se puede decir en un titular, en 140 caracteres o en 3 minutos de canción, es lo exitoso. Como sabéis los que hayáis leído mi libro, desde las primeras páginas me esfuerzo en demostrar que existen unos paralelismos entre metal extremo y ciertas vanguardias artísticas, que en su día fueron muy difíciles de entender. Hubo un tiempo en que se decía de los impresionistas que solo sabían hacer pintarrajos. Y había gente que decía que obras de un escultor como Henry Moore eran informes, eran trozos de piedra. También decían, desde el punto de vista del cine, que la Nouvelle Vague francesa era incomprensible. Y hay quien dice que el metal extremo es ruido.
Yo no estoy aquí como crítico, sino como historiador. Yo no voy a entrar a considerar cómo de bueno o cómo de mejor que es el metal extremo en comparación con otras disciplinas. A mí personalmente me parece un debate interminable y estéril. Y el tiempo lo va a resolver. El tiempo es lo que va a decir lo que vale y lo que no. Lo que sí defiendo, y lo seguiré haciendo, es que el metal extremo es una música interesante y con mucha validez artística. Pues entre otras cosas tiene un campo de experimentación y una serie de ideas musicales que el abierto de oído no va a encontrar en ninguna otra música popular. Y por eso los puedo comparar con la música clásica contemporánea. Formalmente se mueven en terrenos, si no equivalentes, sí suficientemente similares. Así pues, algo tan inmaterial como la música, algo tan intangible y como todas las músicas que no tiene una traducción visual, es rechazada. Pero ¿por qué? ¿Por qué es rechazada? Cuesta tanto entenderla. Por un lado, hay que reconocer que su sonido entraña cierta dificultad para el que no esté acostumbrado. Si hay personas aficionadas al heavy metal a las que les cuesta entender el metal extremo, ¿cómo no ha de costarle a cualquier aficionado a la cultura? Pero resulta que a esta misma gente le ocurre exactamente lo mismo con la música clásica contemporánea. Es decir, ponme Beethoven, no me pongas a Sostakovich. No lo entienden. ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo. Ambos campos, me refiero a la música clásica contemporánea y al metal, los metal extremos requieren gran cantidad de habilidades auditivas y culturales para entenderlas. Y ambos campos requieren tiempo y apertura mental. Y ambos campos requieren que acostumbremos nuestro oído, mediante escuchas repetidas, adquisición de conocimientos y mucha paciencia a entenderlas. Yo quiero pensar que esa imposibilidad de que el público de finales del XIX sentía para aceptar el impresionismo y que terminó disolviéndose cuando críticos como Baudelaire explicaron al gran público lo que debían ver, o que esa dificultad que el público de principios del siglo XX sentía ante el jazz o el cubismo y que terminaron igualmente por ser apreciados, quiero pensar, como digo, que algún día el público de principios del siglo XXI terminará por entender lo que el metal extremo viene a aportar. Como decía antes, solo nos lo va a confirmar el tiempo. Volviendo al presente, hablaba antes de que había dos tipos de prejuicios del público contra el metal extremo. Uno de ellos, ya lo hemos explicado, es puramente formal, es musical. El otro es estético. Por estético me refiero a toda esa serie de referentes culturales que se asocian a un tipo de música, que insisto, la música es inmaterial, no tiene imagen, no puede verse. Pero como seres humanos que somos, la envolvemos en una serie de elementos literarios, artísticos, sociales, religiosos y económicos, y que especialmente su vertiente más visual y de contenidos llamamos iconosfera. Así llegamos a otro de los prejuicios que el público en general siente por el metal extremo: la pertenencia al universo del heavy metal. Heavy metal, rock, todo lo cual se identifica como primitivo, simplista y alejado de la sofisticación que otros estilos musicales como el pop o el jazz poseen. No vamos a engañarnos a estas alturas. Somos lo que somos y estamos orgullosos de serlo. No necesitamos cambiar de forma de vestir o de expresarnos para que los demás acepten como válido nuestro estilo musical, y mucho menos cuando este primitivismo, siempre por oposición al concepto de sofisticación, es tan primariamente humano. Recordaba en el libro cómo el metal extremo aporta un mundo cultural que mantiene de forma muy coherente la línea que comienza en el siglo XVIII y que se consolida a través del XIX y el XX, el movimiento artístico que conocemos habitualmente como romanticismo. Un estilo pues, que recoge toda una serie de sentimientos que se pierden en los albores de la cultura y que recogen esa fascinación mórbida, curiosa, peligrosa y prohibida de todo lo relacionado con la muerte, el morir, la noche, lo prohibido, el pecado, el dolor y un largo etcétera, que si bien pueden mostrarse artísticamente de forma sofisticada, adquieren algunas de sus mejores expresiones cuando abrazan este primitivismo. Este primitivismo es parte esencial del metal extremo, un primitivismo que podemos encontrar tanto en la arquitectura románica como en el brutalismo de Le Corbusier, tanto en el cubismo como en las máscaras africanas en las que se inspira, tanto en el urinario de Marcel Duchamp como en los objets retrouvés o los objetos encontrados que llaman la atención sobre sus cualidades más crudas, incluso sobre lo que llamamos arte basura, hecho obviamente con objetos recogidos de la calle. ¿Debería, pues, el metal extremo y sus manifestaciones visuales asociadas
ser adoptados de una forma u otra por esa consideración de gran arte de que otras disciplinas nacidas de lo primitivo han hallado con el tiempo. Yo tan solo diré que si ese cambio de mentalidad hubiese de venir tomando simplemente su forma, su sonido y rechazando su estética, sus letras, su imagen, su aporte antropológico y su iconosfera, para usarlo como una simple colección de recursos musicales o sonoros, el metal extremo perdería gran parte de su identidad y se desnaturalizaría. Yo me pregunto, ¿dentro de 100 años será el metal extremo una simple nota al pie dentro de la música popular? ¿O por el contrario se hallarán en él formas y contenidos asimilables a ese mundo de la alta historia del arte, por increíble que parezca ahora? No voy a contestar a esa pregunta. Como he venido diciendo, solo el tiempo puede hacerlo. Mi labor es simplemente buscar esos elementos que dignifican esa música para ponerlos delante de todo aquel que sea suficientemente curioso, inteligente e inquieto para experimentarlos por sí mismo. Ya que, como decía también en el libro, y con esto termino mi charla, nosotros los que disfrutamos de esta música oscura ya estamos convencidos de su validez, de su importancia y de su capacidad de futuro. A todos los demás se la ofrecemos de forma sincera, convencidos de su valor. A quien quiera escuchar, tenemos mucho que contarle. A quien no quiera verlo, no la necesitamos. Hemos estado hablando de que el metal extremo es un poco para un tipo de gente, para estar un poco aislado, o nos aislamos nosotros mismos. ¿Qué opinas de la frase tan conocida de Extreme Music for Extreme People? Vamos a ver. Yo creo que tenemos que luchar por lo que queremos y por lo que es nuestro. Es decir, hay una cosa que se ha venido repitiendo, en este caso lo han dicho Mariano, lo ha dicho Fernando. Nosotros tenemos que luchar por esta música, porque es la que nos gusta. A un nivel underground lo llevamos haciendo durante 20 años. O sea, esta música no va a ninguna parte sin nosotros. Vamos a seguir haciendo sellos, vamos a seguir vendiendo discos, vamos a seguir acudiendo a conciertos. De alguna manera, sí que creo que hay compañeros del heavy metal más conocido, digamos más estable, como son los sellos o los medios, las revistas, que tienen que prestarnos un poco más de atención. Yo conozco muchos grupos que envían sus demos a revistas, que envían sus demos a radios, que tratan de meterse en conciertos, que tratan de tocar en festivales, a los que no hacen caso, porque es death metal, porque es black metal, porque, bueno, pues ahí sí, yo sé que hay una vamos, no quiero decir la palabra, no lo voy a decir, pero sí que hay vamos a dejar a estos tipos aparte, porque esta música personalmente no la conozco, no me interesa, no sé de ella, y esto no le gusta a nadie. Yo pienso que hay bandas como Arch Enemy, o bandas como Amon Amarth, o todas las bandas que pueda llevar, por ejemplo, Metal Blade, que dan dinero y que funcionan igual que cualquier otra banda, pero que de alguna manera en España, por ser españolas, no se hacen caso. Ahora mismo está el caso de una banda como Noctem, que es una banda de black metal, creo que son de Valencia o de Barcelona, perdón, no recuerdo ahora mismo. Noctem ha fichado por Metal Blade. Es decir, ha tenido que ser Metal Blade la que se lleva el gato al agua, de una de las bandas que ha dicho, bueno, pues estos chicos tienen futuro. Entonces yo, por un lado, creo que lo que tenemos que ser es muy pesados. Ya, esta es una música que nadie tiene por qué darnos el visto bueno. Nosotros sabemos que es buena. Como decía antes, ¿no me quieres en tu festival? Me hago yo el mío. ¿No me quieres en tu discográfica? Me voy a otra. Pero sí que es cierto que hablaba antes también de un cierto hermanamiento entre lo que es rock y heavy metal, que yo quiero distinguir al metal extremo para darnos esa visibilidad que no se nos da habitualmente. Sí que creo que tenemos que pedir a estos hermanos mayores que llevan más años, más tiempo y que de alguna manera están en los medios y dan a conocer a los grupos, que nos echen una mano, porque nuestra música es válida, es importante y somos de aquí. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Bueno, hablando un poco, refiriéndose al libro, ¿cómo se sintetiza un trabajo de esa envergadura? Porque a todos aquí conocidos la música nos gusta un estilo, conocemos varias bandas,
pero no todas las bandas del estilo porque no da tiempo a escuchar todo y no puedes. Entonces, ¿cómo un poco o se sigue el curso para crear un libro de esta envergadura? Pues a través de los años, porque llega un momento en el que cuando yo decido que voy a escribir el libro, que ya digo que esta idea se me ocurre allá por 2003, todo lo empiezo a ver a través de ese filtro. Y en mi mente está, ¿cómo voy encajando esto? ¿Cómo hago esto otro? ¿Este grupo dónde lo meto? ¿Este grupo dónde no? Lo más difícil fue crear esta estructura, es decir, coger estos estilos que una discográfica define a un grupo de una manera, el grupo a sí mismo se define de otra. Hay gente que llama Viking Metal a un grupo que hace death metal melódico y otros que hacen black metal, pues también lo llaman Viking Metal porque van vestidos de vikingos. Hay toda una serie de elementos que había que depurar y que había que, bueno, pues a ver cómo conseguimos que esto encaje. Y la respuesta fue lo formal, es decir, las influencias y lo que tocan los grupos primigeniamente. Y eso todo de alguna manera o de otra encaja en todos estos estilos. Contestando más concretamente a tu pregunta, yo he dividido el libro también en estos estilos para que sirva a la gente para conocer a nuevos grupos. Es decir, si me gusta Darkthrone, coño, pues en el mismo capítulo hay 20 bandas más como Darkthrone, pues las voy a escuchar, a ver qué tal, aunque solo sea por curiosidad o por friquismo, como lo quieras llamar. Pero en ese sentido es lo que me interesaba hacer con el libro. Sí, Salva, a mí me gustaría preguntarte sobre una banda concreta, sobre Carcass, Sí. y sobre la evolución que hace la banda a lo largo de su trayectoria. A mí Carcass, vamos, aparte de que es una de mis bandas favoritas, me gustan todas sus épocas, lo cual es mucho decir, porque es una de las bandas que más ha sufrido la incomprensión de tanto de la prensa como de los fans. Es decir, Carcass dos de sus miembros empiezan en Napalm Death, el guitarra en concreto en este caso, Bill Steer, empieza en Carcass. Entonces se junta se me ha ido el nombre, con el cantante de Electro Hippies, que era un grupo que hacía una especie de anarcopunk muy bestia. Y fundan este primer disco, Records Putrefaction, que, pues como digo, pues básicamente es una especie de noise metal, es una especie de vamos a hacer ruido a partir de esto que mola tanto, que es el grindcore, con tanta caña y con tanta mala hostia. Después, siguiente disco, se depuran un poco más. Hacen un poco lo mismo, pero suena mucho más limpio. Los solos son muy bonitos, llama mucho la atención. De repente dices, joder, Bill Steer, que hoy en día... Sí. Muy brutal, pero de repente... Sí, en este caso Bill Steer es lo que tiene, es un tipo, sí, muy abierto de mente. De hecho, los pocos solos que hay en el Scum de Carcass de Napalm Death los mete él. O sea, hasta eso hay que reconocerle. Y es un tío que es muy abierto de mente, le gusta mucho el rock and roll. Tiene una banda que se llama Firebird, que también a los que les gusta la música un poco más progresiva les encanta por esta mezcla de influencias primigenias que tiene. Hoy en día tocan en directo en Angel Witch, que si no me equivoco también tocan en Barroselas. Y después Carcass hacen un disco de death metal que es Necroticis, Descanting de Insalubrious. Un disco complicadísimo, larguísimo, que para mí lleva el death metal a sus últimas consecuencias de vamos a experimentar sobre esta forma. Los solos, de nuevo, son maravillosos. Además, hacen una cosa muy cachonda, que es que le ponen título a los solos. O sea, cada solo en el libreto tiene su propio título, con lo cual, además, son increíbles. Yo creo que a una persona que le gusta el heavy metal, vale, no me gusta el death metal, pero ponme solo los solos de Carcass para escucharlos, se va a cagar encima, porque realmente son impresionantes. ¿Qué hacen Carcass después? Crean después de hacer una de las obras maestras del death metal para mí, después de crear el gore grind, crean el death metal melódico con Hard Work. Es uno de los discos que, bueno, pues a cualquier persona, de nuevo, que le gusten los sonidos progresivos le va a impresionar, porque igual las guitarras son de primerísimo nivel. Hay que decir a todo esto que desde el disco anterior, Michael Amott, que viene de, como sabéis, de Carnage, de una de las bandas principales de death metal sueco, se muda a Reino Unido y empieza a tocar con ellos, y es otro de los que este sonido de la melodía tan maravilloso que tiene lo aporta. Después Carcass en Hardware tiene una gran decepción porque nadie entiende esa música. Es decir, ellos acaban de crear un disco del que han bebido Arch Enemy, por ejemplo, que tienen un grandísimo éxito, han bebido hasta sus últimas consecuencias.
No digo que sea una versión de, pero no existiría Arch Enemies, vamos, sin ese disco de Carcass. Estamos hablando del año 93, cuando sale ese disco. Es una época en la cual el death metal cae en desgracia en muchos medios. Pantera y el metal alternativo empiezan a dominar el panorama, y todo lo que fuese no ser abiertamente brutal y no ser abiertamente vamos a hacer death metal puro y duro era muy sospechoso. Por otro lado, en esta época también hay una anécdota muy curiosa, que es que discográficas multinacionales como Columbia de repente dicen, coño, pues si bandas como Faith No More, que no hay Dios que les entienda, de repente le gusta a todo el mundo, pues a lo mejor esto del death metal y eso la gente también se lo traga. Entonces fichan a Carcass, fichan a Entombed, si no recuerdo mal. Incluso creo que llegan a fichar para distribución, no para producción, sino para distribución a Napalm Death, para, si no recuerdo mal, Harmony Corruption. ¿Qué pasa? Pues que todo esto es sospechosísimo. Que una multinacional como Columbia fiche a Carcass, a la gente le huele a cuerno quemado, ¿sabes? Entombed se salen con la suya, porque Entombed estaban en su rollo de death and roll, que siguen haciendo por su cuenta y les da igual. Como decía Napalm Death no necesitaban la credibilidad de nadie. Además, abandonan ellos mismos por iniciativa propia ese trato, no quieren tener nada que ver con las multinacionales, con eso se blindan. Y luego pues quedaron los pobres Carcass, que en este caso sabían que tenían un pedazo de disco que iba a cambiar la manera de entender el metal extremo, pero que el público respondió muy tibiamente. Nadie, era una época en que es necesario entender que nadie era capaz de reconocer en público que le gustara el hard work. O sea, había una especie de esto que tiene tanto, que es una de las cosas malas, también las tiene, pocas, pero las tiene el metal extremo, que es que en público a la gente no reconoce que escucha o que le gustan ciertas cosas. O sea, hay gente que dice, coño, pues yo Thin Lizzy me gusta y también Cannibal Corpse, pero a lo mejor no dices que te gusta Arch Enemy o que te gusta In Flames. Es decir, ahí sí que hay un chuleo con esto sí, pero esto no, aunque te guste. Esto estaba mucho más desarrollado en los 90, muchísimo más, porque el death metal se acaba de pegar una hostia considerable y estaba en juego la supervivencia del estilo. Entonces, todo lo que no fuera purismo, adiós. Y por eso, luego Carcass además comete un error de cálculo, que es que en su siguiente disco, como Carcass en el fondo son punkis, porque vienen de ese mundo, pues deciden cagarse en todo y hacen un disco que se llama Swan Song, en el cual pues se impone Bill Steer, se va Michael Amott, que era parte del death metal que había en Carcass, al cantante le importa tres pepinos, y dicen que bueno, pues que van a coger esa influencia de Thin Lizzy o de Led Zeppelin o de las bandas más tradicionales de primer heavy metal, y dicen, bueno, pues vamos a hacer death metal mezclado con esto. Les queda un disco acojonante, pero no es lo que esperaba la gente. Un Hardware 2 les podía haber salvado, pero no lo hicieron. Se fueron a un tipo de música menos comercial, si me apuras, y que de alguna manera la gente volvió a no entender. Entonces ellos lo dieron por perdido. Michael Amott en este caso fue el más listo, se llevó la parte del león, se fue a Suecia, creó, como sabéis, Arch Enemy. Durante 3 discos se fueron consolidando y en el cuarto disco entra Angela Gossow y, como sabéis, es historia. Y al hilo de esto, y en referencia a las letras, a la lírica de Carcass, de disecciones y cosas así muy morbosas, me gustaría preguntarte sobre eso, sobre la lírica del death metal. Bueno, la lírica del death metal tiene básicamente varios elementos oscuros. Por un lado está el gore. El gore es ese gusto, pues que, si no recuerdo mal, empiezan a hacer Slayer, creo que son de los primeros que hacen un tema gore en Raining Blood, Piece by Piece, creo que se llama la canción. Pues es un estilo que de repente, un estilo de hacer letras que cuaja en el death metal mejor que en ninguna otra música, y especialmente en el brutal death, pues donde el cine de terror, el cine de zombies, todo este universo realmente encuentra su sitio y dura hasta hoy en día. Por otro lado está el rollo satánico, el rollo anticristiano. No es lo mismo el rollo satánico que puedan tener algunas bandas americanas como Incantation, que es abiertamente, o Immolation, por ejemplo, que es abiertamente militante, pero Incantation son más, sin embargo, satánicos, y Immolation son más anticristianos. O sea, parece que no hay una cosa intermedia, parece que todo es lo mismo, pero no es lo mismo. Y en tu opinión, Salva,
Y ya termino, perdón. ¿Por qué hay una notable aceptación de ese tipo de estética, de gusto por el terror, por la sangre? En el cine, por ejemplo, está totalmente aceptado. Todos vamos a ver películas de terror, nos encanta verlo. Y, sin embargo, pues nos horroriza que una banda hable de algo espeluznante. Hay dos respuestas. O sea, por un lado, la respuesta antropológica sería pues que los seres humanos estamos obsesionados con el sexo y la muerte. Son las dos cosas en las que pensamos el 90% del tiempo, aunque no lo pensemos, y todas las decisiones que tomamos en nuestra vida están centradas en una cosa o en otra. Entonces, esa fascinación que sentimos, ese miedo, en muchas culturas, especialmente en culturas primitivas, se mitiga hurgando en la muerte. Es decir, igual que un chamán se viste de esqueleto en una selva de Amazonas y hace un baile con una música muy primaria, muy machacona, muy rápida, para precisamente sentirse dentro de ese mundo protegido por la muerte, amigo de la muerte, así nos sentimos nosotros. Es decir, todo este gusto que tenemos por lo negro, lo muerto, lo oscuro, por un lado es por eso, de una manera muy, muy antropológica. Por otro lado, obviamente, hay un componente de rechazo a lo que nos quieren imponer. Si nos imponen la luz, queremos la oscuridad. Si no hay sitio para nosotros en esa luz, tenemos toda la oscuridad del mundo para nosotros. Es una especie de refugio donde ellos no se atreven a entrar y nosotros dominamos. Por otro lado, tenemos el tema de que hoy en día se piensa que la música, curiosamente, es la manifestación cultural popular más influyente para los jóvenes. O sea, no sé por qué no se considera que la literatura pueda ser influyente cuando hay cientos de miles de ejemplares se venden de algunos bestsellers, incluso, pues yo qué sé, como Crepúsculo, cosas así que en cierta manera no son cristianos, no son viva Jesús y todo esto. Si por otro lado tenemos el hip hop, el gangsta, el hip hop, el rap y todo esto, en el cual la gente se dice que se maten entre ellos, que métete en una banda que es guay y mátate tú mismo, mátate a tus contrarios. Hay bandas hay estilos como el grunge, en el cual el uso de drogas duras y de suicídate, por favor, era un mensaje muy claro. Yo no sé si todo esto obviamente da miedo, ¿no? Lo hay en cine, lo hay en literatura, lo hay en todo tipo de manifestaciones culturales, e incluso este gusto por la muerte. Quien vaya al Museo del Prado, pues de verdad que es la sala de torturas, una de las más grandes que se pueden visitar en cuanto a maneras de matar y morir. Pero esto que nosotros, de una manera, en mi opinión, valiente y decidida, abrazamos como parte de la vida, que es morir, vivimos con ello, ellos lo temen. Entonces esta manera que tienen de temerlo es proteger a sus hijos, proteger a sus seres queridos de esto que para ellos es malo, que es el sexo, que es la muerte, que es la sinceridad a la hora de tratar ciertos temas y de evitar una cierta hipocresía en cuanto a qué es vivir. Hipocresía religiosa, hipocresía social, política. El metal extremo es poco militante en el sentido político. Básicamente el grindcore es de los pocos estilos que se muestra claramente militante, pero no somos gilipollas. Es decir, no nos tragamos los cuentos políticos que nos quiere contar, no nos tragamos que las guerras son buenas, no nos tragamos que la sociedad es guay, y todo eso lo expresamos a través de unas letras, una estética que nos pone claramente fuera de esa sociedad. Eso hay muchos padres, especialmente, porque muchos en Estados Unidos sobre todo son asociaciones de padres las que luchan contra el heavy metal, tratan de impedirlo. Lo tienen muy difícil, la verdad. Hola, Salva. ¿Qué tal? Pues, ¿Cómo te llamas? Yo soy Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Bien. Mira, para los que como yo sabemos poco del metal extremo, quizá a lo largo de tu exposición hemos echado de menos el nombre que quizás más nos suena, que es Cran Leofil. Y que además yo creo que ha sido uno de los grupos a lo que sí se le ha dado portada en medio, Sí. en medio de heavy metal. Y han encabezado carteles como por ejemplo el Pure No Rock, además que tuvieron mucha aceptación. Lo que no sé si por ser más el circo que lo envolvía o...
Hay una polémica con ese grupo, es decir, principalmente por lo que concierne al libro, es una banda curiosa, porque son ingleses. Los ingleses, quizá por este pasado punk que tienen, son grupos muy poco ortodoxos. Y si te pones a escuchar black metal o death metal o incluso doom hecho en Reino Unido, siempre es distinto. O sea, es diferente. No hay bandas de black metal noruego en Inglaterra. El doom metal que hacían solo lo sabían hacer ellos. Entonces es fascinante cómo bandas como Akercock, por ejemplo, que es una banda que hace black death metal progresivo, son capaces de meter punk, pop, rock, de todo en sus canciones y no dejan de en ningún momento de ser death metal y death black metal, que es de lo más bestia que hay. En el caso de Cradle of Filth ocurrió una cosa, que es que no eran claramente black metal según los estándares de la época. Y además no se sabe muy bien por qué. En realidad, por el marketing, que ellos lo sabían manejar muy bien, se hicieron famosos de una manera sospechosa. Es decir, al purista le pareció sospechoso que de repente un chaval que pues tú llevas una camiseta de Metallica y el chaval de al lado también, pero al día siguiente tú llevas una de Dying Fetus y el chaval de al lado la lleva a Cradle of Filth, no sé, es sospechoso que de repente todos empiecen a llevar esas camisetas. Eso coincide en un momento en el que mucha gente, una nueva generación, se empieza a escuchar metal extremo y a mí me parece perfecto que lo escuchen con los grupos que quieran escucharlo. Cradle of Filth me parecen un buen grupo musicalmente. Lo que sí que son muy muy personales y sí que sé que han tenido, no sé si ellos o su discográfica, un talento impresionante a la hora de utilizar esta manera de blasfemar que tienen, tan interesante por otro lado, para hacerse populares. Entonces, en cuanto a música, no son un grupo más, son un grupo importante que dentro de lo que es el black metal sinfónico han hecho un aporte considerable. Cambiaron la regla del juego. Muchas bandas empezaron a seguir su estela. Lo que pasa es que todo fue un poco temporal. Después se perdió un poco eso y hoy en día quedan como grandes glorias, pero no son la vanguardia en ningún caso. Bueno, me gustaría que comentaras al respecto de, porque es verdad que dentro de la música extrema, y yo me siento parte de ello, eso es muy abierta de mente. Claro, ejemplo, Ulver, el último disco de Cargas que había estado hablando, el Swanson, pero es verdad también que hay una parte muy cerrada, purista del estilo, que como purista yo tengo mi parte purista y me encanta, pero eso no quita que tenga el otro lado. Entonces eso se ve como, vamos, la ve la gente de fuera, incluso la gente del propio estilo, es un elemento contraproducente, porque de lo que al principio se quería crear un poco contexto de me salgo de las normas, del elitismo, en muchas partes de estos estilos se ha creado un elitismo además bastante fuerte. Esto es lo que mola y el resto no. O eres un blando o eres lo que sea. Entonces, pienso que algo también bastante que choca a la gente de fuera, incluso de dentro, el accederse a ese tipo de... aparte de la imaginería y todo el tipo de cosas. Entonces me gustaría comentar un poco, o hablar sobre, o cómo lo ves tú. O... Hombre. Como digo, yo creo que eso viene sobre todo por el discurso tan desfragmentado que hay dentro del propio metal. ¿Por qué? Porque sí, es cierto que el death tiene un montón de influencia del heavy, está claro, pero sin embargo son los propios heavy los que no aceptan el death metal y viceversa, las cosas como son. No podemos aquí dar una visión súper romántica y súper aceptable, súper positivista, porque no, eso la realidad no es esa, ¿no? Y en cierto modo es lo que ha estado comentando él. El hecho de querer salirse de la norma, efectivamente se crea un nuevo elitismo, pero no un nuevo elitismo dentro del metal extremo, sino un nuevo elitismo que se crea dentro del metal extremo, pero que se sigue manteniendo de una manera fuerte dentro de los círculos más clásicos del heavy, del rollo, pues bueno, clásico, ¿no? Vamos a ver, eso tiene varias lecturas y tiene varias maneras de verse. O sea, por un lado, a mí personalmente, si alguien me pregunta si la gente del metal extremo es abierta de mente, yo digo que sí, porque hace falta ser abierto de mente para escuchar esta música. Por otro lado, conozco mucha gente del metal extremo a la que le gustan grupos como Pink Floyd, a la que le gustan grupos como Led Zeppelin, Iron Maiden, y lo escuchan sin ningún problema. Pero no conozco mucha gente que le escuche Led Zeppelin
o que escuche Pink Floyd que escuche metal extremo. Los porqués, apertura mental. Es decir, hay unas personas que deciden que en un momento de su vida van a trazar una línea, que no van a pasar. Me gusta esto. Y eso no. Y no le dan una oportunidad. Entonces ya se crean una especie de coraza mental contra esa música. Eso es así, eso es interior. Es gente que me da igual si escuchan death metal y les ponen Led Zeppelin y dice, mira, perdona, pero a mí eso no, o viceversa. Eso es un problema personal. Yo sinceramente creo que cada persona esta música la vive en su casa, en su Walkman. También es verdad, como tú dices, que hay un lado social. También es verdad que los foros de internet hacen mucho daño. En los comentarios. También es verdad que en España, es peculiar, se radicalizan mucho. Es decir, si alguien puede decir algo bueno, dice algo malo. Y yo personalmente no visito foros. Yo tengo un Facebook y poco más porque no me interesan esos... siempre que se hable mal de algo, no tiene sentido. A mí me gusta la crítica constructiva. Es decir, si alguien me dice, pues mira, este estilo de música no es válido, no es interesante, no es bueno, que me lo explique. Y entonces discutimos y entonces algo aprenderemos los dos. En el caso de personas que dicen, pues esto yo escucho metal extremo y no más, y a ese punto no quiero llegar, se crean cosas como la que reflejaba Mariano, nos decía Mariano hace un rato, que las personas que están en los medios como él tienen la impresión de que la gente que hace death metal o que hace black metal o que hace lo que sea, no quiere salir de ese underground. Yo creo que hay gente que dice y se hace el purista y dice, no, esto no debe salir de aquí. Y hay otra gente que dice, esto es música, está en la calle, que la escuche quien quiera. Entonces yo creo que las bandas sin apoyo no medran. Es tan sencillo como eso. Si una persona quiere que su estilo de música vaya para adelante, pues lo tiene que apoyar, tiene que comprar sus discos y tiene que apoyarles y tiene que hacerlo en la medida de sus posibilidades. ¿Conoces a alguien que escriba en Rockzone o en Popular 1? Háblale de este grupo, de aquel grupo, del otro. A mí hay algo que me gusta mucho y me alegro que hayas hecho esa pregunta para poder destacar, que es el tema del Primavera Sound. Eso es una pica en Flandes. ¿Qué pasa? Pues que Primavera Sound es un festival indie, sí, pero de raíces punk. Es decir, es muy pop. Pero hay un metal más mezclado con punk, que yo personalmente, incluso a mí me cuesta un poco verlo, que se está interesando por estos sonidos. Y es gente que es más abierta de mente que otra. Eso, vamos, hay que reconocer las virtudes de los demás para añadírnosla. Que el tío que ha montado el Primavera Sound diga con 2 cojones, yo llamo a Napalm Death, ¡ole sus huevos! Porque además, de verdad, es que es una audiencia que va a ir a descubrir algo. A mí luego me da igual si ellos en realidad van a ver a Vetusta Morla. A lo mejor alguien decide, coño, pues esto de Napalm Death molaba. Van Orthodox, que es una banda, como sabéis, de Sevilla, interesantísima. Van Sleep, se habló en su día que iban a ir a Slayer, al final no fueron. Pero hay otros festivales de rock y de metal españoles que no tienen esa inquietud, que no dicen, pues voy a llamar a estos chavales de aquí que hacen esta música que yo no escucho, pero que tanta gente oye. Entonces yo creo que eso es una lección y que en España es muy interesante aprender de eso. Entonces la iniciativa de asociaciones como Heavy Metal es fundamental. Es decir, estamos aquí por ellos y estamos hablando de esto por ellos y estamos dignificando nuestra música por ellos. Pues cada uno... Vivimos en un país en el que esperamos que el Estado, el gobierno o los demás hagan cosas por nosotros. Es decir, España es un país en el cual esa es la tendencia. Igual que en Estados Unidos la tendencia es me voy a montar mi negocio y ya me buscaré la vida. Aquí decimos es que no hay dinero, es que no hay ayudas, es que ya no hay subvenciones, es que necesito que alguien de una revista me ayude, es que necesito... Hay poca iniciativa en ese sentido. Ahora hay una crisis que ninguno le hemos dado la bienvenida, maldita sea la crisis, pero en las crisis la gente se busca la vida. Como decíamos antes en la comida, en este estilo siempre hemos estado en crisis, nunca ha habido dinero para nada. Ahora para otros estilos más populares no hay dinero, pues están donde estamos nosotros. Lo que tenemos que aprender es a ser proactivos, a crear iniciativas, a crear unas actitudes que en un país tan geográficamente grande como España es imposible que no las haya. Es decir, pero tiene que haber gente
que diga, con 2 cojones lo hago yo. No sé cómo se hace, nadie sabemos cómo se hace, nadie tenemos dinero. Pero yo te ayudo, tú me ayudas, él ayuda a ese. Oye, ¿podéis venir y tocar? No hay mucho dinero. Coño, vamos y tocamos. ¿Puedes venir a dar una charla? Coño, voy y la doy. Pero eso es fundamental. Si no, no lo van a hacer por nosotros. Como digo, este es un país muy, muy grande. Hay muchas dificultades, sobre todo geográficas, de movimiento. Pero es muy peculiar que en un país como Israel haya dado una banda tan importante como Orphaned Land, que un país, si se puede llamar país microscópico como las Islas Feroe, haya dado un grupo de la entidad de TIR que tocan en un montón de festivales españoles. Me decís cualquier país raro del mundo y os puedo decir que hay algún grupo que es conocido a nivel internacional y sin embargo yo no he visto nunca que una banda española la telonee una banda americana o que una banda española sea cabeza de cartel de un festival. O sea, eso es algo que no nos entra en la cabeza, que eso pueda ocurrir. Y eso es una especie de va con el ser español, ¿qué le vamos a hacer? O sea, no se nos ocurre pensar que podemos ser mejores que los demás, pero personalmente pienso, y lo hablábamos antes, que este es un país de gente con talento y que donde haya habido un movimiento artístico en el mundo, había gente que se ha ido de España a hacerlo funcionar. Entonces, simplemente pienso que tenemos la oportunidad de demostrar que se puede y de que algún grupo español, como Ángelus Apatrida, por ejemplo, que han fichado por Century Media, que haya más bandas. ¿Cómo se hace eso? Con esfuerzo. O sea, no va a venir nadie a decirte, chico, pues te voy a hacer una carrera en Estados Unidos. Te tienen que ver que te lo curras como un hijo de puta. Pero hay que hacerlo. ¿Qué necesitamos? Esa es la parte de esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué tienen que hacer ellos? Escucharnos. Porque eso sí, y yo hablando con gente que sí está en ese ámbito, es que no saben por dónde cogernos. O sea, hay un escalón entre el metal nacional, vamos a decir, el de las revistas y la radio, y el metal underground, que aquí hay bandas como The Heretic, por ejemplo, eran una banda de hace unos años, tenían un rollo Arturus, tenían un rollo buenísimo. Luego tenéis una banda como Gojira, francesa, que se come en su país, les adoran. Es la banda francesa de metal. Y Francia no tiene más grupo que España, ni Francia tiene una escena más localizada ni más fuerte. Pero en un momento dado todos han apostado por ese grupo, en vez de decir, pues vaya mierda. ¿Qué hay que hacer? Ponerse las pilas. O sea, el que se vaya aquí pensando que lo haga otro, no va a cambiar nada. El que se vaya aquí diciendo, pues mira, fotocopio un fanzine y lo distribuyo por librerías o monto una banda o lo que sea, ese está haciendo algo. Pero no, eso os lo aseguro. O sea, todo es discutible, pero que nadie de arriba va a hacer algo por nosotros, os lo digo claramente. Yo creo que somos suficientemente importantes y creemos lo suficiente en esta música como para defenderla a muchos niveles. Por eso estamos aquí. Así que os invito a hacer lo mismo. Yo te quería hacer otra cuestión. Muchas veces cuando vemos catálogos de metal extremo, sobre todo, encuentras bandas desconocidas, dices, bueno, voy a buscar algo nuevo. Y en la clasificación que le da el catálogo, encuentra un nombre Epic, Brutal, Megadeth, Black, Doom, Gothic. Y ¿eso qué coño es? Eso a mí me parece legítimo, fíjate. O sea, yo creo que eso, ¿qué es? En una palabra, es una estrategia de marketing. Es una manera de crear curiosidad. De coño, ¿este grupo qué hace? A lo mejor hacen death metal old school puro y duro. Bueno, pero ellos buscan esa manera para crear tu curiosidad. Yo, incluso en el libro lo digo, yo distingo el uso de las etiquetas usadas en un contexto académico, en un contexto de, bueno, pues vamos a distinguir formalmente la música, y por otro lado, si alguien dice, nosotros hacemos Spanish fucking black metal, no sé qué, cojonudo, pero cuando lo escuche voy a saber lo que es. Eso no engaña a nadie, ¿sabes? Pero a la hora de comprarlo en el catálogo yo creo que casi asusta. Sí, puede asustar porque digas, coño, pues si a mí me gusta el death metal, a lo mejor ese grupo te gusta, pero esa definición te deja un poco ahí frío. Sí, es lo que es, pero para eso está internet. Algunas definiciones son más largas que los discos. Sí. Sí, pero a mí me parece que es parte de las cosas cachondas del metal extremo, ¿sabes? Que este friquismo que tenemos con los estilos, con las denominaciones, con en qué año salió, eso sí lo compartimos claramente con toda la gente del heavy metal y de verdad que uno se lo pasa bien con eso, ¿sabes? Entonces lo veo como algo cachondo, lo veo como algo que, bueno, siempre que se quede ahí y todo el mundo sepa que eso existe en cierto punto, eso está bien.
Bueno, yo sí me gustaría hacerte una pregunta en concreto, que es sobre un tema, como decíamos antes, por desgracia el heavy metal nunca llegó a la televisión española hasta que un día mataron a un chaval en un concierto de Scorpions. ¿Qué opinión te merece lo que sucedió en Noruega con el llamado Inner Circle? La condena a cárcel que tuvo Bart Vikernes por asesinar al líder de Euronymous y bueno, pues las consecuencias, me imagino, sobre todo negativas a nivel de imagen que tuvo toda esa lúgubre historia. A mí me gusta hablar de música, es decir, ese es un tema en el que sé lo que sé y nadie sabe exactamente lo que pasó. Es decir, se ha contado en muchas ocasiones, se sabe lo de la quema de iglesias, se sabe lo de los asesinatos, se sabe el suicidio de Dead. Como en todo lo que rodea al rock and roll, yo creo que se ha ordeñado demasiado esa vaca, ¿sabes? Que hace ya muchos años que eso pasó. Claro, es que por eso te quería preguntar, quiero decir, eso me imagino que arrostró una serie de consecuencias negativas, porque si ya existía un estereotipo, pienso yo, de una música que incitaba pues a lo mórbido, a lo oscuro, a la muerte, a esos temas tabú, a esos temas que producen miedo, si encima se sabe que ha habido una pelea entre grupos de death metal y encima uno ha matado al otro, pues claro, me imagino que ya ese estereotipo se multiplicaría por 1000. Es decir, ¿cómo viviste tú pues esa exageración de sordidez y de morbosidad que hubo en torno a aquello? A ver, por un lado, mirándolo muy fríamente, ¿vale? Fue una publicidad que nadie puede pagarse. Es decir, el black metal, nadie sabe lo que hubiera sido de él. Posiblemente hubiera sido un estilo pequeño, que hubiera medrado un poquito con el tiempo, pero esta imagen de estos tipos pintados con la cara de blanco, con esas púas, con ese rollo, era acojonante. Y mucha gente se interesó porque era aquello. O sea, yo me acuerdo la primera vez que veías un disco de Immortal, dices, esto no son los Kiss. Esto no son los Kiss, esto... Y veías a Fenriz, veías esas caras, veías ese rollo y la verdad es que sabías que había algo muy jodido allí. En el rollo más musical, que es que todo eso era verdad. Es decir, esos chavales que en esa época vivían en esa Noruega y que posiblemente tenían problemas mentales, hacían la música que les inspiraba a eso. Por eso es una música tan potente y que ha llegado tan lejos. O sea, hoy en día uno se escucha en los discos que Burzum, Bart Vikernes hacía en esa época, o uno escucha los discos que Mayhem hacía en esa época, y de verdad que son música muy negra, o sea, es muy auténtica, es muy jodida, no es vamos a disfrazarnos de vikingos y vamos a hacer unos cantos por Odín, no, eso era otra cosa, y el rollo, no sé cómo llamarlo, porque no era exactamente satánico, era un rollo negativo y negro que esos grupos nos dieron en esa época, existía. Y existe y existirá siempre en sus discos. Después, cuando el black metal estalló, pues quizá algunos quieren ver que se perdió un poco esa historia. Quien haya visto a Mayhem en concierto sabe que esa gente es muy seria. Esa gente cree ciegamente en lo que hace. Y no hay más que ver a Necro Butcher, la cara que tiene y cómo habla, para saber que ese señor se quedó en esa época. Y no va a volver. O sea, es gente que acojona de verdad. Pero es que yo creo que realmente eso es lo que hace valiosa su música. Lo digo sinceramente, es dentro de lo que transmite la música y el arte, esa gente tocó una de las cimas más negras, o cimas mejor dicho, más negras que el ser humano ha podido tocar en cuanto a música, negatividad, autodestrucción, y ríete de los grunges, y ríete de Seattle y ríete de pegarte un tiro, ¿sabes? Eso era otra cosa y la vivían y por eso hicieron lo que hicieron. Entonces yo creo que 100% es una transposición a música de lo que había en esos pueblos en aquellos tiempos. ¿Qué queda hoy de eso? Los discos, que realmente si alguien tiene que asustarse con esos discos, de verdad que todavía asustan. Claro. De todas formas, al hilo de esto, y por contar la anécdota también, yo creo que todo lo del Inner Circle, si os dais cuenta, yo creo que es una cosa de la que se habla en España. Aquí nos gusta la prensa rosa, nos gusta el amarillismo. Yo creo que fuera de aquí, el Inner Circle, como ha dicho Salva, quedó hace mucho tiempo ya. Bueno, te puedo decir un dato. La revista Kerrang en Inglaterra, te hablo de la Kerrang británica, dedicó en su día números y especiales y páginas y se mató y sobornó a policías y entró en la cárcel para entrevistar a Vikernes. Y el Kerrang inglés hizo de la historia del Inner Circle noruego, vamos, un circo absolutamente mayor de lo que pueda ser aquí Sálvame Deluxe. Es que Pero eso te lo aseguro. Es decir, seguro que vendía eso. Hoy en día yo creo que a los noruegos ya se la sopla. Quiero decir, vino muy bien para el black metal, de popularidad, pero mira la anécdota, bueno, la cuento por si no sabes, la compañía aérea de Noruega, Norwegian Airlines,
ha hecho una encuesta entre todos sus clientes, fundamentalmente noruegos y británicos, para bautizar un avión por su no sé cuántos aniversario. Sí. Y han elegido Euronymous. Sí. Claro. O sea, es el nombre que le van a poner al avión por votación popular. Sí, sí. Con lo cual... O sea, a los noruegos, evidentemente, con su sociedad perfecta, limpia y guay, todo esto les jode mucho. Es decir, durante mucho tiempo no fueron capaces de asumirlo por ese principio que tuvo. Es decir, hubo muchas iglesias quemadas. Lo que pasa que yo que prefiero ver que toda esa gente ya ha salido de la cárcel. Es decir, es gente que tiene familias, es gente que tiene una vida nueva, que eran muy jóvenes, mucho más que cualquiera de nosotros. Eran chavales que con 17, 19 años... y todos hemos tenido esa edad y todos hemos hecho unas gilipolleces grandísimas, pues la de ellos fue demasiado lejos. Hoy en día pues se merecen todo el respeto como músicos de crear algo que nadie había creado y sobre todo a dejarles en paz en cuanto a considerarles expresidiarios. No son expresidiarios, son personas como tú y como yo, artistas a los cuales admiro mucho. Bueno, antes de cerrar, porque lo tengo que decir, porque hablamos de apoyar y todo eso, apoyadme. Yo voy a... me he traído, bueno, hay algunos ejemplares del libro, y los que hayáis traído, ahora os veo porque yo me apetece un montón hablar con vosotros y veros qué tal. Y he traído una cosa que no existía hasta este momento. Sabéis que yo toco en un grupo, en The White Triple Corporation. Nosotros vamos a tocar el sábado en el Festival de Barroselas. Hemos hecho una edición especial de este disco que solamente está en descarga libre, con 3 temas. Le hemos metido un tema extra, que es una versión de Judas, y lo he traído para venderlo. Entonces, 4,99. Si alguien quiere colaborar con la causa, es el momento, hermanos. Bueno, y en cualquier caso, ya sabéis, mañana retomamos a partir de las 11:30 con la presencia de Salvador Domínguez, que vendrá un poco a acabar de complementar todo lo que hemos hablado, dándonos su experiencia y su testimonio de lo que fue el rock duro y el heavy metal antes de su llegada a España. Así que lo dicho, lo de siempre. Gracias a todos por venir y hasta mañana.